Chicos, ¿cómo están? Vamos a repasar primero lo poco que vimos en clase sobre teoría de conjuntos y después vamos a hacer en otro video unas actividades similares a las del trabajo para poder orientarnos. Entonces, un conjunto es todo aquello que tiene elementos. Los elementos pueden ser absolutamente cualquier cosa, desde bienes materiales hasta cosas que no se pueden tocar, cosas abstractas, colores, cualquier cosa que se nos ocurra, acciones. Eso depende de cada conjunto. No necesariamente tienen que estar relacionados entre sí los elementos. Esto significa que dentro de un conjunto, por ejemplo, pueden estar los elementos verde, lluvia, moto, huevo. No tienen nada que ver una cosa con la otra y sin embargo pueden formar parte de un único conjunto. Hay un conjunto en particular que es aquel que no tiene ningún elemento y se lo llama conjunto vacío. Se lo representa de esta manera. Entre llaves, como vimos que se representan los conjuntos, y es un círculo con una línea, como si estuviera tachado. Bueno, los conjuntos tienen una representación gráfica que lo llamamos diagrama de Venn. Entonces, acá por ejemplo tenemos el conjunto A, que son los elementos 1, 2, 3, 4, y dentro del diagrama de Venn, que es más o menos un recuadro, podemos anotar estos elementos al azar, en ningún orden en especial, y unirlos todos a partir de este conjunto. La U, que está acá, es el conjunto universo, que son todos los elementos que forman parte de este diagrama. En general nosotros no vamos a trabajar con este concepto, pero si buscan en internet por ahí quizás tienen este ejemplo que dicen que este es el conjunto A y el universo es el 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué pasa? Dibujan estos 4 elementos para que se hagan, y el elemento 5, que forma parte del universo pero no está en el conjunto A, por ejemplo, se puede escribir acá abajo. Y así quedaría. No vamos a trabajar con este concepto, sino que genéricamente vamos a anotar la U a una esquina. Y con eso ya vamos a estar. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, otro diagrama de Venn con dos conjuntos B y C. El conjunto B con elementos 21, 22, 30, 47. El conjunto C con los elementos A, B, C, D, E, minúscula cursiva. Entonces, bueno, de la misma manera se anotan en cualquier orden, en ninguno en específico, sí teniendo la delicadeza de que, bueno, todos los elementos del conjunto B están más o menos cerca y los elementos del conjunto C por separado también más o menos cerca. O sea, si acá graficamos el conjunto C, vamos a tener la delicadeza de no poner el elemento E por acá, porque si no sería bastante feo el gráfico. Hacerlo así práctico, sin mucha vuelta, para poder cerrar todo con un círculo y determinar los conjuntos. En particular, estos dos conjuntos son disjuntos porque no tienen ningún elemento en común. Lo podemos ver acá gráficamente, que son como dos bolsas por separados, o acá por escrito, donde vemos los elementos, los comparamos y no hay nada en común entre ambos. Entonces, vamos con un ejemplo. Tenemos estos dos elementos ahora, el conjunto D y el conjunto E. El conjunto D, formado por los elementos A, B, C, D, E, 4, 5, 6. Y el conjunto E, formado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, para graficar estos dos conjuntos no va a ser igual que en el ejemplo anterior, porque ahora tenemos ciertos elementos en común, ¿no? Yo voy a agarrar otro color y los voy a marcar. En este caso son el 4, el 5 y el 6. Entonces, como habíamos visto en clase, lo que conviene es poner estos elementos en común en el medio. ¿Por qué? Porque van a formar parte de ambos conjuntos. Entonces, bueno, al igual que como dije antes, para que esté más o menos ordenado, lo más práctico es que todos los elementos en común estén en el medio. Después, por ejemplo, yo de este lado puedo poner el conjunto D, de este lado el conjunto E o al revés. Entonces, ahora voy a escribir de este lado los demás elementos que me sobran. Y voy a poner entonces el A,
el B, el C, el D y el E. Todo esto que forma parte del conjunto D. Y por el otro lado voy a poner los otros elementos que son el 1, el 2 y el 3. Y ahora vamos a marcar con los elementos que corresponden y a llamar al conjunto E. Y acá en la esquina la U de universo. Bueno, esto es la manera más conveniente. Marcar con un color o bueno, si no es necesario, pero tomar todos los elementos en común y ponerlos en el medio. Eso es lo más práctico. Vamos con otro ejemplo, donde acá los elementos ya tienen cosas varias, no solamente números. Por ejemplo, el conjunto F tiene los elementos casa, perro, auto, verde, 7, 8, 9. El conjunto G está formado por los elementos martillo, azul, lavandina, 7, 8, 9. Y el conjunto H, los elementos espejo, moneda, camioneta, 7, 8 y 9. Entonces, de nuevo, acá vemos que los elementos que tienen en común los tres conjuntos son el 7, 8, 9. Entonces, acá con un color yo los marco, porque estos los voy a poner en el medio. Así va a ser la manera más práctica para graficarlos. Voy a poner acá 7, 8, 9. Bueno, y después, para donde yo elija poner cada conjunto, eso depende de mí. Yo puedo poner acá el G, acá el F y acá el H, o en cualquier orden. Entonces, voy a tomar el conjunto G y lo voy a escribir acá. Entonces voy a poner los demás elementos, que son martillo, azul y lavandina. Lo abrevio para ser más rápido. Acá voy a tomar los del conjunto F, que es casa, perro, auto y verde. Entonces, bueno, yo puedo empezar acá a decir que este es el conjunto G. Este que yo tengo acá es el conjunto F. Y me falta por último el conjunto H, que por un tema de espacio va a quedar acá. Va a ser entonces espejo, moneda y camioneta. Entonces de nuevo, acá lo remarco y ya tengo el conjunto H, la U de universo y ya estamos. Vamos ahora con un tercer ejemplo. ¿Qué pasa acá? Tenemos conjunto IJK. Comparten tres elementos en común que son el 7, 6, 8. Pero después, por ejemplo, el conjunto y el conjunto J tienen ciertos elementos en común, como es, por ejemplo, el conjunto oveja. El elemento oveja, quiero decir, y el elemento pensar, también. Después, entre el conjunto y el conjunto K, también hay otros elementos que comparten, y no con J. Bueno, no me están dando la lapicera. Hacemos un cambio, vamos a ver, ahí anda. Casa, casa. Y, bueno, entre el conjunto J y el conjunto K, también tenemos un elemento en común, que es rojo. Entonces yo voy a agarrar otro color y los voy a marcar. Esto me va a hacer referencia para ver cómo más o menos voy a graficar estos tres conjuntos en mi diagrama. Entonces, en primer lugar, voy a graficar los tres elementos que tenemos en común en el medio. Y después con lo demás vemos. Entonces, tenemos 7, 6 y 8. Ahora, por ejemplo, si yo elijo que el conjunto I esté acá y el conjunto J esté acá, yo tengo que ver cuáles son los elementos que tienen en común para ver cómo los voy a ubicar. Entonces, ¿qué tienen en común el conjunto I que va a estar acá y el J que va a estar acá? Oveja y pensar. Entonces, estos dos elementos
oveja y pensar van a estar más o menos cerca, porque después hago, por ejemplo, un círculo por acá y después hago otro círculo por acá. Bueno, estableciendo esto, yo voy a decir que K está acá abajo. Entonces, bueno, si yo voy a poner acá, voy a ver qué es lo que tiene en común con el conjunto I que está acá, y es casa. Entonces, el elemento casa, más o menos, lo voy a poner por acá. Lo mismo voy a hacer entre K y J. Si J está acá y K está acá abajo, lo que tienen en común, más o menos, va a estar por acá. Es el elemento rojo. Bueno, una vez que puse los elementos que estaban en común entre 2 o los 3, escribo los demás. Por ejemplo, para el conjunto I me falta tomate. Entonces, escribo por acá tomate. Y ya puedo determinar el conjunto I. Para el conjunto J me falta el elemento queso. Entonces, yo pongo acá queso y va a abarcar todo esto. La oveja, los números, rojo, queso, pensar. Bueno, finalmente los elementos de K, que son A, B y C. Entonces, más o menos, los pongo por acá y formo mi último conjunto, que va a ser el K, ese es el J y la U de universo. Entonces, bueno, acá tenemos los tres elementos graficados, viendo que algunos elementos se comparten en común entre los tres y otros elementos se comparten solamente entre dos conjuntos, como estos que tenemos acá. Entonces, para terminar un poco con este tema, con el repaso, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes tienen este diagrama de Venn, con estos elementos dentro de los conjuntos L, M y N. Vemos que hay algunos que están en común entre todos y otros que son comunes de a pares entre los conjuntos. Bueno, yo les propongo que le pongan pausa al video y que completen estas cuestiones. ¿Cuál es el elemento L? ¿Cuál es el elemento M? Digo, los conjuntos, los elementos que los componen, al L, al M y al N. Y al final, que me digan cuáles son los elementos en común entre M y N y L, L y M, M, N y L. Acá no es necesario que los pongan con corchetes, sino que escriban con comas separando los elementos cuáles son. Entonces, yo les propongo que le pongan pausa al video para que lo hagan ustedes. Ahora yo lo voy a resolver para que lo puedan verificar. Entonces, L es esto de acá. Tiene los elementos auto, tormenta, el cuadrado, el 342, el 20, el 38, el triángulo y el 16. Fíjense que acá tampoco hay un orden específico. Pusimos las dos palabras y acá las dos figuras por separados con números en el medio. Eso es indistinto. Si ustedes ponen primero el cuadrado, el triángulo, los números y por último auto y tormenta, está bien. Entonces, continuamos con M, que es esto de acá. Entonces tiene los elementos desierto, moto, el cuadrado, 84, 342, 20, 38 y el rectángulo. Por último, el conjunto N, o sea, esto de acá. Tenemos el triángulo, tenemos el rectángulo, 16, 20, 38, 84, Córdoba y cielo. Bien, estos son los elementos de nuestros tres conjuntos L, M y N.
Los elementos que tienen en común entonces, m y n. Lo podemos ver acá, comparando y viendo qué elementos comparten, o directamente desde el gráfico. Ver qué hay en común entre m y n. Entonces tenemos el rectángulo, el 84, el 20 y el 38. Estos dos elementos también los comparten, m y n. Entonces anotamos 20, 38, 84 y rectángulo. Vamos ahora con n y l. O sea, esto de acá y esto de acá. Tenemos el triángulo, el 16, el 20 y el 38. Triángulo, 16, 20 y 38. Por último, anteúltimo, L y M. Esto de acá y esto de acá. Cuadrado, 342, 20 y 38. Para esto tampoco hay un orden específico. Si ustedes lo ponen en distinto orden, está bien, siempre y cuando sean los mismos elementos. Bueno, por último, los elementos en común, que comparten M y N y L. O sea, esto de acá. El 20 y el 38. Esto se puede sacar gráficamente o mirando cómo se compone cada elemento. Bueno, esto es todo por este video y vamos a continuar en el próximo con las operaciones.